estamos ahora en el Graphed, en el Logosoft. Aquí en Ladder, bueno, en él podemos ver cómo cada una de las marcas que hemos creado corresponde a cada una etapa, a cada etapa. Por ejemplo, la etapa 1 corresponde con la M1 y la etapa 3 corresponde a M3, que son las etapas de reposo. Es decir, todas las marcas, todas las M's, corresponden a cada una de las etapas en cada uno de los Graphed. Bueno, como vemos, aquí el Graphed tiene las etapas de partida, la 1 y la 3, como he dicho, que es esta línea de programa de aquí, esta parte. Por tanto, las etapas las hemos convertido en marcas. La condición para partir de la etapa de reposo es que la etapa siguiente la condición, por decirlo así, es que la etapa 2 esté no activada, o sea, está desactivada. Que esté desactivada M2 y que por eso básicamente M2 está con un normalmente cerrado, con un contacto normalmente cerrado. Y desactivado el botón de stop, que podemos ver aquí el I1 en el contacto abierto, aunque externamente es un normalmente cerrado. Y con eso partiríamos de estas etapas de la M1, que es la etapa 1, que es M1, la marca M1, y de la etapa 3, que es M3. Luego pasaríamos a la etapa 2 pulsando el pulsador S2, que es el Start, el I2, como vemos aquí. Aquí tenemos el Start, el S2, que corresponde con un contacto normalmente abierto I2. Como veremos en el Graphed, al excitar esta etapa, como el pulsador de paro estará cerrado, repito, exteriormente está cerrado, y con eso desactivaríamos las etapas 1 y 3. Ahora que tenemos desactivada M1 y M3, vamos hasta el final y vemos que cuando damos al pulsador de paro, vamos para abajo, aquí lo tenemos. Cuando vamos al pulsador de paro, que sería el stop, el S1, y activemos la etapa 9, que sería junto a M2 activada, será la que energice nuestra etapa 9. Al haber activado la etapa 9, ¿qué sucede? Que a su vez activa el contacto normalmente abierto y nos energiza el temporizador, cuyo temporizador, como vemos, es un temporizador de desconexión, como hemos puesto, a 4 segundos. Vamos aquí a aceptar para quitarlo, que será lo suficiente tiempo para que se retraiga el émbolo del cilindro a su posición inicial, claramente. Y lo que hará este temporizador alimentará a Q2, como vemos aquí, alimenta a Q2 y Q4, que veremos aquí, que es Y2, Q2, a menos, y a Q4, que es Y4, el solenoide, que son los que empujan con aire al émbolo a su posición inicial. Esta etapa de aquí sería esta de aquí, la etapa 9, en Graphed. Como vemos, tenemos marcada aquí etapa 9 con M9, que es la que va a hacer que nuestros vástagos en un momento de stop se retraigan a su posición inicial.
Bueno, nos vamos al principio otra vez. Cuando demos a S2, directamente nos mandará a la etapa 4, como vemos aquí. Al estar en paralelo, I2 y M2, como están en paralelo, y directamente este I1 está energizado y directamente nos a etapa 4, nos manda a M4, perdón. Se va a activar siempre que esté activada la etapa 2. Como vemos, la etapa 4 también, va también a realimentarse a sí misma. Como podemos ver aquí, la etapa 4 aquí se realimenta para mantenerse alimentada, para mantenerse activa, y se desactiva cuando entre la etapa 5. M5, porque tenemos un contacto normalmente cerrado, como podemos ver aquí, normalmente cerrado, y se desactivará cuando entre la etapa 5. En el momento que se excite la etapa 5, es decir, M5, se abre, por tanto se desactivan la 4, M4, lo que hace que cada paso desactive el anterior, cada etapa desactive el anterior. Como vemos aquí, con la realimentación se nos va y pasamos a la etapa 5, que es M5 energizada, como vemos aquí. Luego la etapa 5, bueno, antes de nada, eso, decir que la etapa anterior nos prepara la siguiente. Luego, para activar M5 se nos activará I5, que es el A0, y con M5 activada se nos activa la transición y se cumple. Y pasamos a activar la etapa 5, desactivamos M4, desactivamos el contacto y se nos desactiva la etapa 4. Ahora con la etapa 5 se realimenta a sí misma, como podemos ver aquí, y se nos activa la etapa 6 cuando se active I3, que es el A1, el final de carrera. Se nos activará la etapa 6, que a su vez nos desactivará la M5 con el contacto cerrado, que se abrirá. Así sucesivamente se van repitiendo las líneas de programación en función del número de etapas. Como tenemos 8, pues llegaremos hasta M8. Mira, aquí tenemos 8 etapas en nuestro graph. En nuestro logo tendremos hasta M8, como aquí podemos ver. Más la 9, que sería la 9 que está abajo, que es para el paro. Pues bien, ahora lo que vamos a asignar es las salidas. Que son con las etapas correspondientes. Asignar salidas a las etapas. Como vemos, el cilindro A va a más cuando se activa la etapa Q1 y se activa la etapa 5 y la etapa 2. Se activará Q1. Como vemos aquí, la acción es que el cilindro A más. Luego avanza el cilindro B más cuando la etapa 2 esté activa, como vemos aquí, y la etapa 6, que es el B más, como vemos aquí en el graph que se cumple, que es el B más. Que se activará aquí Q3, Y3 con B más, y así sucesivamente la Q2 con la etapa M7 y la M2 con la etapa con Q2 con M7, perdón, y M2, como no,
y la Q4 con la etapa 8, con M8 y también con la etapa 2. Siempre la etapa 2 tiene que estar activa. Bueno, pues lo que vamos a hacer es simularlo. Y podemos ver la situación de partida que tendremos I1 activo y luego I5 y 6 que serían los finales de carrera, A0 y B0. Tendremos la marca 1 activa y la marca M3 activa, que son las etapas de reposo. Como podemos ver, el pulsador de paro es normalmente cerrado. Aquí ahí está, activo. Todas las I son pulsadores, pero los hemos puesto como interruptores para poder hacer la simulación correctamente. Al pulsar I2 pasamos a la etapa M5. Pulsamos I2 y pasamos a M5. Bueno, se ha activado la marca M5 y tenemos activo el solenoide que corresponde a Q1, a la salida Q1, como podemos ver en A+. Subimos aquí y aquí lo tenemos activo en rojo. Ahora dejamos de pulsar I2, que a su vez en la maniobra se mantendrá conectado. Cuando el cilindro A avanza, se libera el final de carrera I3. Pulsamos sobre I3 y se libera el final de carrera I5, ya que ha dejado de detectar. Cuando el cilindro A avanza, I2, claro, se mantiene encendido, se libera el final de la carrera I5 hasta que llega a I3. Se libera I2 y detecta I3. Pues bien, como vemos, en este momento tenemos el solenoide Q3, es decir, B+, que nos muestra la etapa 6, avanzaría al final de carrera hasta I6. Pulsamos I6, que sería el final de carrera, hasta llegar al final de carrera I4. Se activa entonces nuestra etapa 4, también con M2 activa, y que sería la condición para poder tener activo el solenoide de la etapa 4. Avanzaría al final de carrera I6 hasta avanzar I4 y se nos activaría Q2 y retrocedería el cilindro a menos, como vemos aquí en nuestro graph, nuestro solenoide Q2, y se nos pasaría a M7 y nos liberaría el final de carrera de I3. Que es como lo tenemos en estos momentos, hasta que llegara al final de carrera de A0